Hola, buenas noches. Vamos a dar comienzo a nuestra segunda clase de química para el día de hoy, día 13 de abril. Para eso, vamos a retomar un poco el PowerPoint que estuvimos trabajando la semana pasada y vamos a recordar algunos conceptos, los conceptos más importantes que hemos visto. Muy bien, dentro de esos conceptos más importantes, recordemos de dónde sale el concepto de átomo, ¿no? Decíamos que unos 500 años antes de Cristo aproximadamente, Demócrito, filósofo griego, y también como discípulo de Leucipo, comenzaron a estudiar, o a pensar más que estudiar, a pensar de cómo podía estar constituida internamente la materia, y creían en la indivisibilidad de la materia, ¿no? Es decir, imaginaban que la materia podía comenzar a subdividirse macroscópicamente, que uno podía observar a simple vista, pero en un momento dado iba a ser indivisible, y esa menor porción de materia indivisible la llamaron átomo, ¿no? Yo les decía en ese momento que de ninguna manera estos conceptos es parte de la ciencia, ¿no? Sino que más bien la ciencia recoge más adelante este concepto, o los científicos, para continuar con los estudios. Bien, estamos en el siglo XIX, aparece John Dalton. Les comentaba aquí entonces que ya los químicos comienzan a estudiar específicamente la composición de la materia, comienzan a descubrir distintos elementos, a poder separarlo de los compuestos químicos, comienza a analizarse detalladamente cuál es la composición de la materia. Y entonces, a través del tiempo, tomando las ideas de los llamados atomistas, John Dalton plantea una teoría que básicamente tomaba muchísimos conceptos de los conceptos que había vertido en su momento Demócrito. Dice: la materia está formada por minúsculas partículas indivisibles llamadas átomos. Hay distintas clases de átomos que se distinguen por su masa y sus propiedades. Básicamente lo que decía entonces, que el átomo de hierro va a ser diferente al átomo de hidrógeno, por ejemplo, ¿sí? Y que se diferencian en sus propiedades. Por ejemplo, el hierro es un metal sólido a temperatura ambiente, de color brillante, mientras que el hidrógeno es un gas incoloro a temperatura ambiente, y que se diferencian en esas propiedades y además en la masa. Para Dalton, todos los átomos de hierro tendrían toda la misma masa, y por su parte todos los átomos de hidrógeno tendrían la misma masa. En su momento, en la clase anterior, yo les comenté que este postulado de su teoría, en realidad más adelante se comprueba que estaba equivocado. Ya lo vamos a detallar. Bien, los átomos que se combinan para formar un compuesto lo hacen en la misma proporción. Y esto yo les había planteado el siguiente ejemplo, ¿no? Si el hidrógeno se combina con oxígeno para formar agua, siempre lo harían en la misma proporción. En este caso, dos átomos de hidrógeno se combinan con un átomo de oxígeno siempre para formar lo que en ese momento ellos llamaban todavía átomos de agua, pero en realidad tendríamos que hablar correctamente de moléculas para diferenciar del concepto de átomo. ¿Por qué? Porque los átomos constituyen a sustancias puras simples. Sustancias puras simples están formadas por un solo elemento. Los elementos son todos aquellos que se encuentran detallados en la tabla periódica, ¿sí? Yo les daba ejemplos: hidrógeno, el hierro, aquí tienen nombrado al cobre, al azufre, ¿sí? Pero cuando estos elementos químicos o sustancias puras simples se combinan entre sí, dan lugar a la formación de sustancias puras
compuestas, ¿sí? Formando moléculas poliatómicas o formadas por 2 átomos mínimamente, diatómicas si tienen 3 átomos, triatómicas si están formadas por 4 átomos, tetratómicas y así sucesivamente, y en general decíamos poliatómicas. Los átomos no se crean ni se destruyen, en una reacción química solo se produce una redistribución de los átomos. Fíjense que esto se parecía, decía, bastante a las ideas de Demócrito, ¿no? Que eran eternos los átomos, inmutables, etcétera, etcétera. Bueno, habíamos visto que las experiencias de conducción de la corriente eléctrica a través de los gases, llevada a cabo principalmente por Thomson, ¿sí? Llevaron a establecer o a descubrir los rayos catódicos, que estaban constituidos por pequeñas partículas que se llamaron electrones, ¿sí? Aquí, digamos, esto fue el primer indicio de que la materia, tal como lo había planteado que eran indivisibles, por ejemplo, en su teoría Dalton o las ideas de Demócrito, aquí empezaban de alguna manera a caer, porque, bueno, indudablemente había partículas más pequeñas que conformaban a los átomos, ¿sí? Y habían descubierto que independientemente de los átomos que quedaban dentro de esos tubos de descarga, aparecían partículas que luego se llamaron electrones y que tenían carga eléctrica, y son justamente partes fundamentales de los átomos. Entonces, Dalton genera su primer modelo atómico, ¿sí? Él imaginaba a un átomo como una masa sólida, esférica, una masa sólida cargada con carga positiva, e incrustado dentro de esa masa positiva a las partículas con carga negativa, electrones, ¿sí? Se dice que este modelo es estático porque justamente más adelante aparece otro modelo donde los electrones giran alrededor de una zona central del átomo. Acá me faltó aclarar, ¿no es cierto?, que en experiencias posteriores justamente se descubren también la existencia de otras partículas con carga, ¿sí? De carga positiva, que iban a conformar también a los átomos. Bien, la experiencia de Goldstein justamente dio a luz el descubrimiento de los protones, que son partículas con carga positiva que van a estar componiendo también a los átomos. Bien, hablamos de la relación de los tamaños de masa de los electrones y protones, estas partículas que se llaman fundamentales, que componen los átomos, y decíamos que los electrones tienen una masa despreciable comparada con la de los protones. Bien, las experiencias o los descubrimientos de Becquerel sobre radioactividad, las experiencias que llevaron a cabo Marie Curie y su esposo, ¿sí?, llevaron a descubrir, digamos, radiaciones que emitían ciertos materiales que se llamaron radioactivos. En particular, las partículas alfa, que pueden ser emitidas por algunos materiales radioactivos, fueron utilizadas por Rutherford para su experiencia. En la clase pasada detallamos en qué consistía esa experiencia, ¿sí? Y a partir de esa experiencia, Rutherford entonces plantea su modelo atómico. Dice, el átomo está formado por un núcleo central. Recuerden que él da esta idea de una zona muy pequeña en el centro del átomo, donde se concentran las cargas positivas, y rodeado a ese núcleo se encuentran los electrones, que son partículas con carga negativa. Ya se abandona en este momento de la historia de la ciencia, se abandona esta idea del modelo atómico estático que había planteado Thomson por este modelo donde los electrones se giran en órbitas, ¿sí?, alrededor del átomo, del núcleo. El núcleo es muy pequeño con relación al diámetro total del átomo, pero contiene la mayor parte de la masa. Decíamos que prácticamente toda la masa del átomo está concentrada dentro del núcleo. Los electrones giran alrededor del núcleo sin chocar con él. El número de electrones
compensa la carga positiva del núcleo. Claro, la materia debe ser eléctricamente neutra. Si bien tiene partículas con carga eléctrica positiva y negativa, la materia en sí tiene que ser eléctricamente neutra. Por lo tanto, la cantidad de electrones que posee carga eléctrica negativa deben compensar a las cargas eléctricas positivas, la de los protones que se encuentran dentro del núcleo. Y los electrones tienen una masa despreciable. Bien, decíamos también como importante y para de alguna manera dimensionar el tamaño del núcleo en relación al tamaño total del átomo, lo que puede establecer Rutherford es que el diámetro del núcleo es aproximadamente unas 10.000 veces menor al diámetro total del átomo. Por eso se dice que ese núcleo central es muy pequeño en relación al tamaño total del átomo. Bien, hasta ahí habíamos llegado. Vamos a continuar entonces con esta clase, ¿sí? Se planteaba acá un problema muy importante del modelo, pero muy importante. Y esto tiene que ver con que Rutherford planteaba que los electrones deberían estar en movimiento, porque si los electrones estuvieran en reposo serían atraídos por el núcleo. Claro, recordemos nosotros que cargas eléctricas de distinto signo, en este caso positiva y negativa, se atraen, mientras que si fueran de igual signo se repelen, es decir, una carga positiva se repele con otra carga positiva, una carga negativa se repele con una negativa, pero cargas positivas se atraen con una carga negativa. Entonces Rutherford planteó lo siguiente: esas cargas del núcleo, que son positivas donde se encuentran los protones, debían estar de alguna manera fijas, pero los electrones girando alrededor del núcleo, porque si estuvieran fijas, este núcleo positivo atraería a las cargas negativas. Por lo tanto, él planteó que deberían estar en movimiento. Pero bien, en realidad la física explica que toda carga que está girando alrededor de otra debería ir perdiendo energía, ¿sí? Con lo cual, en vez de escribir esa partícula una órbita circular alrededor del núcleo, debería describir una órbita en forma de espiral, es decir, en forma de espiral, acercándose cada vez más al núcleo, y esa carga negativa, electrón, debería terminar fundiéndose contra el núcleo positivo. Es decir, ese núcleo positivo, al atraer a esa carga negativa, deberías ir acercándola lentamente en forma de espiral, moviéndose, ya no en una órbita circular como había planteado, o elíptica donde había planteado Rutherford, sino más bien en espiral, y ese electrón debería terminar fundiéndose dentro del núcleo. Entonces, este fue un problema que planteaban los físicos al modelo que estableció Rutherford. Bien, la solución entonces a este problema planteado al modelo atómico de Rutherford la encontraron Bunsen y Kirchhoff al estudiar los llamados espectros atómicos. Y vamos a ver de qué se trata. Observemos esta imagen que está acá en la parte superior, ¿sí? Representa un arco iris. ¿Cuándo se forma un arco iris o cómo se forma un arco iris? Básicamente, aquellos días de lluvia, cuando aparece el sol, y dependiendo de la posición del sol, ¿sí? Las gotitas que se encuentran dispersas en la atmósfera, y al atravesar un rayo de luz, descompone a esa luz en distintas longitudes de onda, ¿sí? Distintas longitudes de onda que tienen un color característico. Ese color característico va del rojo al violeta, que son los colores, ¿sí? Que componen a un arco iris.
Entonces, para lograr descomponer la luz blanca se utiliza en un laboratorio, en química, lo que llamamos un prisma de cristal. ¿Sí? Es un prisma de cristal, tal cual lo dice la palabra, y cuando un haz de luz incide sobre una cara del prisma, esta se refracta y sale por otra cara, separándose las distintas longitudes de onda. Y yo podría formar lo que llamo un espectro, que no sería otra cosa que lo que vemos naturalmente como un arco iris cuando la luz solar se descompone, cuando atraviesa las pequeñas gotitas que actuarían como prisma en la atmósfera. Entonces, justamente cuando hablamos de espectroscopía en química o en física, hablamos de la parte o de la ciencia que estudia la formación de espectros, ¿sí? Como digamos, espectros que son la descomposición de la luz. En este caso estamos observando la descomposición de la luz blanca que da espectros, llamamos de bandas. ¿Por qué? Porque forman bandas y que están pegadas una a la de otra. Es decir, la longitud de onda roja está pegada a la naranja, está la amarilla y forman lo que llamamos bandas, ¿sí? Espectro significa una visión fantasmal, ¿no? Este tipo de espectro de bandas se llama también continuo, ¿no? Porque está pegada una al lado del otro. Muy bien. Bunsen y Kirchhoff estudian estos espectros, fíjense, estamos en el siglo XIX, y básicamente lo que observan es lo siguiente, ¿no? Que cuando se calienta una sustancia, estos producen una luz que es característica. No sé si alguna vez ustedes calentaron un poco de sal común. Si calientan sal común van a ver ustedes que la llama de la cocina, por ejemplo, si calientan directamente, ¿no? A fuego directo, va a tomar una coloración amarilla. Y esto tiene que ver con que el ion sodio que está presente en el cloruro de sodio, sal común de mesa, al ser calentado emite una luz de color amarilla que es característica. Es decir, cualquier sustancia que contenga sodio y sea calentada va a emitir una luz de color amarilla. Es muy probable ustedes que conozcan, se utilizan en la iluminación de la vía pública justamente lámparas de sodio que dan una luz de color amarilla. Antiguamente se utilizaban las llamadas de mercurio, contenía vapor de mercurio y daban una luz mucho más blanquecina y brillante. Otro ejemplo que los invito a que prueben en sus casas: calentar directamente un alambre de cobre, ¿sí? sin la cubierta de plástico, ¿no? Si ustedes calientan un alambre de cobre, van a ver ustedes que la llama se pone de color verde. Entonces, esto es característico de cualquier sustancia que contenga cobre. Entonces, lo que analizan Bunsen y Kirchhoff es justamente que cuando se calentaban algunas sustancias daban algún tipo de radiación visible, luminosa, que además, cuando esa radiación era o atravesaba a un prisma, se descomponía formando un espectro, ¿sí?, que era característico de cada sustancia. Es decir, yo puedo analizar la luz emitida cuando una sustancia es sometida al calor, se calienta, y esa luz yo la hago atravesar un prisma, va a formar lo que llamamos un espectro que es característico. Si yo estoy calentando elementos, sustancias puras simples, se van a formar espectros de rayas. Recuerden ustedes que habíamos dicho que se formaba un espectro de banda o continuo, como el que está representado aquí arriba, cuando yo tengo en realidad un montón de sustancias que por calentamiento están emitiendo algún tipo de radiación, y en este caso sería la radiación de la luz visible, ¿no? Ahora bien, si yo caliento una sustancia pura simple, un elemento químico, y la luz que irradia la hago atravesar un prisma, esto va a formar
un espectro que se llama de línea. Estos espectros son característicos de cada elemento, es decir, si yo caliento hidrógeno y la luz emitida la hago atravesar un prisma, el espectro que yo obtengo va a ser característico para el hidrógeno. Si caliento otro elemento como el hierro, va a formar un espectro que es característico del hierro. Entonces, en definitiva, dice, cada elemento químico origina un espectro que le es característico. Bien, esto por un lado, ¿no? Pues fíjense que veníamos en la clase anterior describiendo experiencias que permitían a otro científico interpretar esas experiencias observadas para generar un modelo. Entonces, ¿cómo interpreta esto Bohr, ¿no? Aparece Niels Bohr tratando de interpretar esos fenómenos espectroscópicos que estudiaron, entre otros, Bunsen y Kirchhoff, ¿no? Entonces, lo que él planteó es lo siguiente, dice, cuando la materia se calienta, y en particular los átomos, ¿sí? Estos van a absorber energía, es decir, absorben la energía calórica. Y él imaginaba entonces que los electrones en principio se movían dentro de lo que llamó órbitas estacionarias, es decir, los electrones no se mueven alrededor del núcleo en cualquier órbita y a cualquier distancia, sino que siempre existen órbitas, ¿sí? Que llamó también niveles de energía, y los electrones se mueven siempre en esos niveles de energía, sin absorber ni emitir energía. Es decir, yo tengo el núcleo y alrededor ciertos niveles de energía donde puedo encontrar los electrones girando. Cuando estos electrones giran alrededor del núcleo, dice que no absorben ni emiten energía. Bueno, acá Bohr tuvo un problema muy grande para poder, de alguna manera, justificar su modelo, porque, no resolvía nada de lo que había planteado Rutherford, no agregaba mucho más ni terminaba de justificar, ¿no? Porque estábamos en lo mismo, ¿no es cierto? Decíamos que si una partícula de carga negativa gira alrededor de otra positiva, esta en realidad debería ir describiendo una órbita en forma de espiral y terminaría fundiéndose dentro de ese núcleo positivo. Ahora, Bohr lo que dice es, esto no ocurre así, un electrón cuando gira alrededor del núcleo no va a absorber ni emitir energía, siempre se va a mover por la misma órbita. Bien, ¿cómo utiliza este conocimiento de la espectroscopía para, de alguna manera, justificar el modelo que planteaba Bohr, ¿no? Él dice lo siguiente, esos electrones que se mueven alrededor del núcleo, una órbita estacionaria que tienen una determinada energía, al ser excitados, y aquí la excitación tiene que ver con la absorción de energía por el calentamiento, es decir, yo tengo un átomo, ¿sí? Le acerco calor, ¿sí? Ese átomo va a absorber esa energía calórica, se dice que se excita, entonces en realidad lo que se excitan son los electrones, esos electrones que normalmente se mueven en una órbita sin absorber ni emitir energía, al absorber energía del medio, se excitan y saltan a un nivel más alejado del núcleo que posee mayor energía. Esto es lo que planteaba Bohr, ¿no es cierto? Ahora, ese electrón excitado, que está en un nivel superior, ¿sí? Intenta volver a su estado fundamental, es decir, de dónde provenía, su nivel más cercano al núcleo. Y para poder volver a su estado fundamental,
para poder acercarse al núcleo, recordemos que al absorber energía se aleja y salta a un nivel superior, ¿sí? Para poder volver a su estado fundamental, tiene que liberar, emitir energía, ¿sí? Y de esa manera, al perder energía, va a volver a su estado fundamental, es decir, al nivel de energía donde se encontraba inicialmente. Para esto, emite energía en forma de luz, es decir, volvemos al concepto. Un átomo, ¿sí? Yo tengo un electrón girando alrededor del núcleo que tiene siempre la misma energía, yo lo caliento, ese electrón absorbe energía, digo que se excita y se aleja del núcleo, pasa a un nivel de energía superior. Ese electrón excitado intenta volver a su estado fundamental, es decir, volver a ubicarse al nivel de energía más cercano al núcleo. Para esto tiene que perder energía, emite energía, y lo hace emitiendo energía en forma de luz. Absorbe calor, emite luz cuando vuelve a su estado fundamental. Esa luz emitida, justamente esa luz emitida, al ser analizada por el espectro, dice que justamente forma un espectro que es característico, teniendo en cuenta que todos los electrones que pueden excitarse para un mismo átomo están absorbiendo y emitiendo la misma cantidad de energía según su ubicación en cada uno de los niveles. Es decir, yo puedo tener un electrón o dos electrones girando en este nivel, tengo otro aquí, ¿sí? Se absorben energía, se van alejando. Cuando pierden energía, emiten, ¿sí? Emiten energía, se acercan nuevamente al núcleo y la energía que emiten siempre es la misma para volver a tomar el mismo nivel que tenían inicialmente. Entonces, el modelo de Bohr propone lo siguiente, dice, los electrones no poseen cualquier cantidad de energía, sino valores determinados. Es decir, en otras palabras, como les decía, se mueven siempre por el mismo nivel de energía, describiendo siempre la misma órbita. Los electrones no pueden girar alrededor del núcleo positivo en determinadas órbitas, los electrones solo pueden girar alrededor del núcleo positivo en determinadas órbitas denominadas niveles de energía. Cuando el electrón gira en la órbita más próxima al núcleo, se encuentra en su estado más estable, estado fundamental. Cuando un electrón salta de un nivel a otro inferior, pierde energía emitiendo una radiación luminosa característica. Cuando salta a un nivel superior, absorbe una cantidad definida de energía. Planck había definido, esto no lo comenté anteriormente, como cuantos, es decir, si un electrón se mueve alrededor del núcleo en un determinado nivel de energía, absorbe una cantidad de energía que se llama cuanto o un paquete de energía suficiente para pasar al nivel superior. Y justamente para volver a su estado de energía fundamental tiene que emitir la misma cantidad de energía, el mismo cuanto de energía o paquete de energía, ¿sí? Pero lo va a hacer en forma de luz. De aquí, por ahí ustedes habrán escuchado hablar de la teoría cuántica, ¿no? Tiene que ver con esto de la aparición de un físico matemático donde establecía que cuando los electrones pasan de un nivel a otro lo tenían que hacer siempre absorbiendo una determinada cantidad de energía, un cuanto de energía, un paquete de energía, que era característica de un nivel a otro. Bien, todavía aquí no, digamos, este modelo, decía, planteado por Bohr, fue muy criticado, ¿no? Porque no terminaba de explicar de qué manera los electrones podían moverse definitivamente, por qué los electrones podían moverse siempre alrededor del núcleo sin ser atraídos por este, ¿no? Bien, algunos conceptos más, algunos descubrimientos más posteriores.
Fíjense que en 1920 Rutherford, en sus experiencias de el bombardeo de su lámina de oro con las partículas alfa, supone él, en su descubrimiento del núcleo, que dentro del núcleo deberían existir otras partículas, ¿sí?, que no deberían tener masa, ¿sí?, pero en realidad no las pudo descubrir, pero él ya supuso la existencia, ¿sí? En 1932 aparece Chadwick comprobando la existencia de una partícula sin carga eléctrica que compone también, ¿sí?, al núcleo atómico. Esas partículas, que las llamamos neutrones, tienen una masa muy parecida a la de los protones. Los neutrones tienen una masa muy parecida a la de los neutrones, pero los neutrones no tienen carga eléctrica, mientras que los protones tienen carga eléctrica positiva. Muy bien. Un segundito. Mientras tanto les comento. Vamos aquí. Bien. Lo cierto es que la física clásica no pudo de ninguna manera explicar o justificar el modelo atómico de Bohr. Es cierto que si yo tengo una carga positiva y una carga negativa girando alrededor de esa carga positiva, sería atraída lentamente y ambas partículas terminarían fundiéndose, ¿sí?, neutralizándose. Pero esto desde el punto de vista de la física clásica. La física clásica se encarga de estudiar sistemas macroscópicos, es decir, sistemas que se pueden observar a simple vista. Es decir, yo puedo observar una carga positiva o un cuerpo cargado positivamente, podría observar un cuerpo cargado negativamente y que al girar debería ir acercándose, ¿sí? Pero no es lo mismo cuando hablamos de el conocimiento de la mecánica que tienen los átomos, ¿sí? Por eso aquí aparece la física cuántica, que da explicación a los fenómenos que ocurren dentro de un átomo, ¿sí? Obviamente que hablar de física cuántica queda a un nivel muy superior a lo que podemos hablar dentro de un sistema escolar o secundario o terciario, ¿sí? Pero básicamente lo que vamos a hacer es plantear algunos conceptos generales que establece el modelo atómico moderno. Bien. Postulados de la teoría atómica moderna. Dice, los átomos están constituidos por un núcleo central de un tamaño 10.000 veces menor al tamaño total del átomo. Esto se mantiene, ¿no? Es decir, existe un lugar muy pequeñito, ¿sí?, muy pequeñito, alrededor vamos a encontrar todo lo que llamamos una nube electrónica. Esto es lo que llamamos el núcleo, ¿sí?, y todo esto sería el átomo, ¿sí? Hay una zona central, un segundito, vamos a tratar de... Ahí está. Una zona central, ¿sí?, que llamo núcleo y que tiene un tamaño extremadamente pequeño. Fíjense que en realidad lo que acabo de representar aquí no tiene las proporciones. Esto no es 10.000 veces más pequeño que este tamaño, ¿no? Realmente, para que hagan una comparación macroscópica, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera, ¿no es cierto?, un núcleo de 1 centímetro, ¿sí?, el tamaño del átomo tendría 100 metros a la redonda. Esa sería la comparación macroscópica, 10.000 veces mayor.
si fuera de 1 centímetro, ¿sí?, el tamaño total del átomo sería de 10.000 veces más grande, aproximadamente 100 metros. Bien, esto tiene que ver con lo que decíamos y había descubierto Rutherford, ¿no?, los grandes espacios vacíos. Ese núcleo atómico donde se concentraba toda la masa es muy pequeño en relación al tamaño total del átomo. Dice, dentro de ese núcleo, ¿sí?, se encuentran los protones, es decir, dentro de este núcleo yo voy a encontrar protones, que son partículas con carga eléctrica positiva, y también voy a encontrar, ¿sí?, otras partículas que llamo neutrones, ¿sí? Tanto los protones como los neutrones se encuentran dentro del núcleo. Y básicamente la masa de los protones y neutrones, ¿sí?, prácticamente van a dar la masa atómica. Porque decíamos también que los electrones tienen una masa despreciable. Volviendo entonces, una zona central llamada núcleo, dentro del núcleo partículas subatómicas, protones, partículas con carga eléctrica positiva, y los neutrones, partículas con masa semejante a los protones, pero sin carga eléctrica. Bien, seguimos leyendo. Alrededor de este núcleo vamos a encontrar los electrones girando, ¿sí? Girando. ¿Sí? Prácticamente esos electrones van a estar sumergidos en una nube, ¿sí?, en una nube moviéndose alrededor del núcleo. Ahora vamos a detallar cómo se van a mover, ¿sí? Recordemos que los electrones tienen carga eléctrica negativa y giran alrededor del núcleo. La carga eléctrica de los electrones, que es negativa, va a neutralizar, ¿sí?, a la carga eléctrica positiva que se encuentra presente dentro del núcleo, ¿no?, que está establecida, decíamos, por la presencia de los protones. Los electrones se mueven alrededor del núcleo, decíamos, dentro de ciertos niveles de energía, acercándose y alejándose del núcleo. Es decir, en ciertos niveles los electrones se acercan y se alejan del núcleo. Ya aquí no tenemos que tener esa idea de órbita donde el electrón se mueve siempre alrededor del núcleo, describiendo siempre la misma trayectoria, sino que esos electrones se van a mover en ciertas zonas que llamamos niveles de energía y se acercan y se alejan del núcleo. Dentro de cada nivel de energía, pueden existir, falta la palabra existir acá, uno o más orbitales llamados subniveles. Es decir, en cada nivel de energía pueden existir subniveles que se denominan también orbitales. ¿A qué llamamos orbital? Bien, el orbital es un lugar en el espacio, ya no es la órbita, ¿sí? No es la órbita, sino es un lugar en el espacio. Es decir, cuando hablo de espacio hablo de una zona que tiene volumen alrededor del núcleo, donde puedo encontrar como máximo un par de electrones, ¿sí? Ya no digo, esto sería, si este es el núcleo, ¿sí?, y yo digo que el electrón se mueve por una, ¿sí?, órbita, ¿sí?, siempre describiendo el mismo desplazamiento, sino que los electrones en realidad se van a acercar y alejar del núcleo, moviéndose al azar, ¿sí?, en determinadas zonas. Si yo pudiera fotografiar la posición del electrón, vería que van ocupando ciertas zonas alrededor del núcleo, ¿sí?, pero no describiendo, ¿sí?, esto que decíamos órbita. Entonces, que quede claro que una órbita
es distinto signo matemático, eso significa distinto, ¿sí?, a un orbital. ¿Sí? El orbital tiene volumen, es una zona alrededor del núcleo. Bien, entonces, en cada orbital yo tengo la probabilidad de encontrar un par de electrones. Bien, los electrones rotan sobre su propio eje, ¿sí? Es decir, si yo tengo un electrón, imaginemos que fuera una partícula esférica, vamos a representar un eje, bien, los electrones giran alrededor de este eje, ¿sí?, en un sentido, ¿sí?, o pueden girar en sentido contrario. Este sentido de rotación se denomina spin. Es decir, el spin es el sentido de rotación que tiene un electrón. Volviendo al esquema anterior, los electrones no solo se acercan, giran alrededor del núcleo, se acercan al azar, ¿sí? Es imposible determinar con exactitud la posición de un electrón, ¿sí? Se va a acercar al azar, se va a alejar, ¿sí?, girando alrededor del núcleo, sino que también van a rotar sobre su propio eje. A ver si pueden ver aquí, ¿sí?, el núcleo, los electrones giran alrededor del núcleo, ¿sí?, pero bueno, acercándose, alejándose, ¿sí?, no describiendo la órbita, sino en una determinada zona alrededor del núcleo. Se van a acercar, van a girar, se van a acercar a ese núcleo, sino que también en ese movimiento de desplazamiento alrededor del núcleo rotan sobre su propio eje, ¿sí?, en un sentido o en sentido contrario, y a ese sentido de rotación se denomina spin. Bien, los electrones que yo puedo encontrar dentro de un mismo orbital, ¿sí?, tienen que tener, si yo en un orbital puedo encontrar, decíamos como máximo, 2 electrones, ¿sí?, esos electrones tienen que poseer distinto spin. Es decir, si dentro de un mismo orbital yo encuentro 2 electrones, uno tiene que girar en un sentido y otro en sentido contrario. Bien, por último decimos que existen 4 tipos de orbitales. Hablábamos de estas subniveles o orbitales que se encuentran dentro de los niveles de energía, ¿no? Esos orbitales se diferencian por su forma y tamaño y llevan el nombre de orbitales S, es decir, hay orbitales S, hay orbitales P, hay orbitales D y hay orbitales F. Entre ellos se diferencian por su forma y por su tamaño. Vamos a ver ahora cuáles son esas formas y tamaño de estos orbitales. Bien, recuerden un poquito que yo les había comentado que esta primera parte era bastante descriptiva. Ya vamos ahora a ir a lo más importante, que es aplicar estos conceptos en la resolución de ejercicios que les va a terminar de cerrar, digamos, los conceptos de este modelo atómico. Un segundito que voy a tratar de... Bien, yo les decía a ustedes que existen distintos tipos de orbitales. Aquí les tengo una representación de los llamados orbitales S. Los orbitales S son esféricos, ¿sí? Los orbitales S son esféricos, entonces se tienen que imaginar ustedes un núcleo y alrededor, como si fueran casquetes, no una órbita, no es una línea donde se mueve el electrón, ¿sí?, sino una zona esférica, ¿sí?, alrededor del núcleo donde yo puedo encontrar a un orbital S que tiene forma esférica, ¿sí? Vamos a representar aquí, ¿sí?,
Voy a aclarar lo siguiente. Recordemos que esto lo vimos en la clase de física, los ejes cartesianos X e Y, ¿sí? Esto si yo quiero representar algo en el plano. Si yo quiero representar algo que está en el espacio, yo necesito en matemática un tercer eje cartesiano, que se llama eje Z, ¿sí? Este eje Z, en realidad es un eje perpendicular al plano que ustedes están viendo. Un segundito, a ver si los voy a mostrar. Espero que se pueda ver ahí en la filmación, ¿sí? Si este es mi eje Y, este es mi eje X, ¿sí? Y a 90 grados perpendicular yo tendría el eje Z. Es decir, tengo estos tres ejes cartesianos que me van a dar idea de volumen, ¿sí? O si yo represento en estos ejes, en estos tres ejes, tiene que dar idea de volumen. Entonces, este eje Z, que obviamente lo estoy representando sobre el mismo plano que representé al eje X y al eje Y, ustedes tienen que interpretar que está perpendicular a este plano, ¿sí? Entrando hacia este plano a 90 grados. Perpendicular, lo que les decía, ¿no? Si este es mi eje X, mi eje Y, perpendicular al plano, estaría el eje Z. Muy bien. Volviendo ahora entonces. Si este es el núcleo, ¿sí? Alrededor de ese núcleo, en el espacio, yo tendría los distintos casquetes, ¿sí? Vuelvo a repetir que estos tienen volumen. Voy a borrar un poquito acá. Voy a borrar mejor. A ver, un segundito, voy a borrar todo porque si no, sepan disculpar, pero no es tan fácil dibujar con esto. Por ahí es mucho más fácil en el pizarrón. Tenía los tres ejes, eje X, Z, eje Y, ¿sí? Decía, si este es mi núcleo, espero que ahora pueda tener pulso, ¿sí? Tendría un casquete, ustedes tienen que imaginar que esto tiene volumen alrededor del núcleo, ¿sí? ¿Sí? Y esto representaría a un orbital S. Si este orbital S es el que se encuentra más cercano al núcleo, le voy a llamar orbital 1S. ¿Sí? Este 1 que está aquí, este 1 que acabo de representar, estaría indicando, ¿sí?, que este orbital S es el más cercano al núcleo, que está en el nivel 1. ¿Sí? Bien, alrededor del núcleo también puedo encontrarme con otro. Esto se tienen que imaginar que envuelve, ¿sí?, que envuelve a ese primer orbital 1S, es decir, ustedes tienen que imaginar al orbital 1S y alrededor otro casquete que envuelve a ese orbital 1S, ¿sí? Como se encuentra más alejado, este lo llamaría 2S. Ese 2 estaría indicando que está en el segundo nivel de energía, un poco más alejado al núcleo con respecto al orbital 1. En definitiva, ¿sí?, los orbitales S son esféricos. Y alrededor del núcleo, depende del tamaño del átomo, yo puedo encontrar distintos orbitales S, que los voy a llamar de acuerdo a la distancia al núcleo, 1S, 2S, 3S, etcétera, etcétera. Bien. Los orbitales atómicos, los orbitales P, ¿sí?, decíamos que existen distintos orbitales, ¿no? S, P, D y E. Los orbitales P tienen forma lobular, ¿sí?, y se orientan en los tres ejes, es decir, hay un orbital P sobre el eje X, hay un orbital P, bueno, acá dice orbital Y, y hay otro orbital P, ¿sí?, sobre el eje Z, ¿sí? Estos se suelen llamar, entonces, de acuerdo al eje, PX, PY y PZ. Recuerden ustedes que en cada orbital
yo puedo encontrar como máximo 2 electrones. Esto vayan recordándolo, es decir, volviendo a este esquema, ¿no? En el orbital 1s yo podría encontrar 2 electrones, en el orbital 2s otros 2, en un orbital px, ¿sí? Yo podría encontrar 2 electrones, en el pi 2 electrones y en el pz otros 2 electrones. Tienen forma lobular. Recuerden que esto tienen este volumen, ¿no? Voy a tratar, a ver, espérenme un segundito. Disculpen la desprolijidad. El profesor va a jugar a cumpleaños. Bueno, para que se den idea, ¿no? En realidad, imagínense que lo estoy representando, que los colores no tienen nada que ver, ¿no? Un orbital px, pi, pz, ¿sí? Esto tenía la forma, ¿no? A ver, le voy a pedir, disculpen, le voy a pedir ayuda a mi compañera. Por favor, estirame un poquito este globo. Bueno, esta sería aproximadamente, con el mismo tamaño y volumen, la forma de un orbital, te tiro un poquito más, de un orbital, ¿sí? En el eje X, ¿sí? En el eje Y perpendicular en el eje Z. Esa es la idea que deberían tener ustedes acerca de esto que tienen volumen, ¿sí? Los orbitales. Bueno, espero que se entienda, es lo mejor y trato de hacer lo mejor que puedo para que a la distancia se pueda entender, ¿no? Muy bien, obviamente que en los distintos niveles de energía yo puedo encontrar orbitales P, ¿sí? Que yo les puedo asignar valores, ¿no? Puedo encontrar un orbital 2P, un poco más grande y más alejado del núcleo, 3P, un poco más grande, 4P y así sucesivamente. Bien, vamos acá. Y esto sí ya lo dejamos ahí, pero para que quede una idea que vamos a tener que utilizar después. Los orbitales D tienen 5 orientaciones en el espacio. Fíjense las formas teóricas que tendrían los orbitales, ¿no? Esto sería un orbital D, esto sería otro orbital D, otro orbital D. No es que cada globo es un orbital, ¿sí? Cada uno de estos representa un orbital. Quiere decir que los orbitales D se van a orientar en 5, van a tener 5 orientaciones en el espacio. Mucho más difícil para poder representarlos en 3 dimensiones, en el eje X y Z, sino que son combinaciones también de esos ejes. Simplemente esto no es para estudiar, simplemente para que tengan una idea de las orientaciones. Y por último, ¿a dónde me quedó? Un segundo. Se me escaparon. Un segundo. Bueno, desaparecieron aquí. Se me fueron los orbitales F, ¿sí? Bueno, los orbitales F que había puesto acá para trabajar, tienen 7 orientaciones en el espacio y obviamente tienen unas distribuciones más complejas que